se va a conectar con nosotros Marisol Pérez Tello. Vamos a escuchar, para dar un poco de contexto antes de poder conversar con ella, una de las entrevistas recientes que tuvo Marisol y que ha recibido todo tipo de comentarios para poder ahondar un poco en esto con ella. Cuando le preguntaron sobre el hecho de reconocer el gobierno de Keiko Fujimori. Vamos a escucharlo. El país está partido en tres. Keiko es presidenta del Perú y me parece que es sano, bueno, justo, correcto reconocerlo, dejar el discurso del fraude, evaluar todas las irregularidades que se han detectado para que no se repitan en las municipales y regionales, que van a reconfigurar el poder, que puede significar que se tomen territorios por parte del crimen organizado que infiltró la política. Eso es lo más serio para mí. Y desear que le vaya bien, porque si le va bien a la señora Fujimori, nos va bien a todos, ¿no? A algunos les dará más felicidad, a otros menos, como a mí. Pero yo creo que es bueno que se aprenda en democracia a ganar con humildad y a perder con dignidad, cosa que está bastante lejos de lo que ha hecho el señor Sánchez, que ha salido derrotado y que en vez de intentar representar a quienes lo respaldaron, está, digamos, en una actitud que no, para mí no es democrática. Bien, ya está conectada con nosotros Marisol Pérez Tello, quien es ex candidata presidencial por el partido Primero la Gente y política. Marisol, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros esta tarde y por estar aquí en Fuerte y Claro. Muchas gracias a ti y muchas gracias por el espacio. Marisol, bueno, poníamos un poco en contexto este video que ha desatado una serie de críticas, quizás de pronunciamientos. Hay personas que dicen que dista mucho de la Marisol Pérez Tello, que era más frontal con Keiko Fujimori, por ejemplo, en el debate. ¿Crees tú que hay que marcar una distancia con candidata versus ahora ya futura presidenta? No, en absoluto. Yo no solo no veo la contradicción, sino que me ratifico en todo lo que he dicho. Yo considero que la acción política de la señora Keiko Fujimori es nula, es ociosa. Lo fue cuando fue congresista, lo fue cuando fue lideresa de las bancadas los últimos 10 años, no asume responsabilidades por lo que ha hecho su bancada y es ocioso y es un calificativo bastante equilibrado, digamos, ¿no? La acción política demanda tiempo, demanda compromiso, demanda conocimiento del terreno, el conocimiento del efecto de las leyes que se aprueban en el Congreso, mucho más si esas leyes han sido respaldadas por tu bancada, para hablar en particular de todas las que favorecen el crimen organizado. Eso es un hecho, y no es de candidata, es de, para mí, sentido común, de un reflejo de la realidad, ¿no? Los actores políticos estamos en territorio, no en campaña, estamos en territorio siempre, buscando cómo mejorar los servicios, la calidad de la atención, denunciar cuando el Estado no está presente, denunciar cuando el Estado está presente pero abusa de su posición, y nada de eso ha sido una característica de la vida política de la señora Fujimori. Primero. Segundo, ha postulado y ha pasado a segunda vuelta, ya está, con un porcentaje que en realidad en votos no representan ni el 15%. No. Esa es la realidad, es un hecho. Yo no he pasado a segunda vuelta, eso es otro hecho, y hay que perder con dignidad, y eso tengo. Y hay que reconocer que hubo una mayoría que la llevó a segunda vuelta, una mayoría que es chiquitita, pero una mayoría al fin. Y también hay que reconocer que en esa segunda vuelta yo decidí no respaldarla a ella de ninguna manera, precisamente por su conducta antidemocrática y de ser parte y lideresa del partido que aprobó leyes que en mi perspectiva destrozan la capacidad de perseguir el crimen del Estado. Y tampoco iba a apoyar al señor Sánchez porque me parecía que su conducta política había sido bastante oportunista en muchos casos y que yo no podía pasar de por estos no, que incluía a ambos, a por estos sí, o este me gusta menos, o este me da menos miedo, así que decidí votar viciado. Pero eso no tiene nada que ver con la conducta democrática de respetar un resultado. Cuando tú votas viciado dices, yo no voy a expresar un voto porque no confío, pero hay una población que va a votar y hay que respetar ese voto al ciudadano que decidió votar por ella o por él. Ese voto y las razones que hay detrás de ese voto, y espero que por supuesto siempre sean las correctas, hay que respetarlas. Si yo soy una demócrata y eso es lo que estoy haciendo, y lo hubiera hecho exactamente igual si ganaba él. Y enfrento la conducta del fraudismo de ella en el 21, del señor López Aliaga en la segunda vuelta, en la primera vuelta, y ahora de él, porque no le hace daño a un país que ya tiene una institucionalidad frágil. Lo que pasa es que nos gusta, Manuela,
O sea, Claro. y yo no hablo ni hago política para el aplauso. Yo hago política con mucha responsabilidad, sabiendo que muchas cosas no van a ser comprendidas y que muchas cosas probablemente me generen un rechazo. Por ejemplo, el decir que la pena de muerte es una tontería. Voy a salir a decir que la pena de muerte está bien para que me aplaudan y para ganar votos. De ninguna manera, porque estoy mintiéndole al país. No es eficiente, no es efectiva, no da resultados. Así que no, yo no creo que haya ninguna contradicción. Creo que es demócrata de alguien que perdió en la primera vuelta, pero que tiene la responsabilidad de llevar la voz de 570.000 personas y de un componente humano, de un equipo humano que cree que el país puede salir adelante en democracia. Y mi rol es ese ahora. Mi rol es decir cuáles son los riesgos de un eventual, de un gobierno de la señora Fujimori, no eventual, mañana la van a nombrar formalmente Sí. presidenta. Desear lo mejor, porque si todo le va mal a ella, nos va mal a todos. Y esto no tiene bajo ningún punto de vista que ver con que yo vaya de pronto a virar a trabajar para el gobierno, ni mucho menos. Yo voy a hacer oposición, pero así como tuve un voto viciado activo, voy a tener una acción política vigilante y de contención democrática, que es lo que vengo haciendo hace muchos años. Dejas claro, marcas distancia entonces que estas declaraciones no constituyen un tipo de endose, ni no sé si quizás una esperanza en el gobierno de Keiko Fujimori, más que nada básicamente un reconocimiento democrático del resultado electoral. De las matemáticas, son 50.000 votos, ya está. El 33% más 50.000 votos respaldó a la señora Keiko. Esa es la realidad. Y yo confío en la sabiduría de las mayorías. Habrán cosas que yo no estoy viendo, hay una esperanza que, digamos, yo tengo en la gente, por supuesto, en la capacidad de resiliencia, de salir adelante, en la solidaridad, reflejada en las ollas comunes, reflejada en cada apoyada que se hace para ayudar al vecino, reflejada en la lucha por justicia de tantas mujeres y tantos padres por temas de violencia sexual, por temas de alimentos. O sea, yo tengo mucha fe en la gente, en la naturaleza humana. Fe en la acción política de la señora Fujimori y de Fuerza Popular no tengo, pero tengo la esperanza que esta vez que ya son gobierno tengan por lo menos el criterio de nombrar un gabinete suficientemente amplio donde yo no voy a estar, claramente, porque ese no es mi rol. Mi rol es estar al frente, señalando aquellas cosas que ponen en riesgo lo que ya todos sabemos que son las fragilidades de Fuerza Popular. El respeto a la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho, enfrentar la impunidad, derogar las leyes pro crimen que favorecen al crimen, y si quieren hablamos de una por una para que no se metan en un saco, no utilizar ejemplos que son malos ejemplos de lo que se hizo mal cuando se administró justicia, y sí enfrentar la realidad, y es que nos están matando todos los días con extorsión, sicariato y viviendo permanentemente frente a un miedo que no te deja desarrollar todo tu potencial, ¿no? Llamar la atención sobre los temas que creo que hay que poner en agenda, la necesidad de cerrar la brecha digital, la brecha de infraestructura en el corto plazo, con un fondo soberano que permita conectar con trenes, con carreteras, con puertos, con aeropuertos. Y ese es mi trabajo, y eso no significa esperar el aplauso de nadie, ¿no? No me van a, no, nunca me van a ver diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar, salvo que considere que está bien, y si está mal lo explicaré cuantas veces sea necesario, no en el ánimo de cambiarle el pensamiento de nadie, sino en respetando que la gente puede pensar diferente, pero que eso es lo que yo creo, y lo que yo creo tengo que decirlo, y creo que en democracia se gana o se pierde, y que hace muy bien de líderes que perdieron enfrentar esa Reconocer. derrota con la responsabilidad de, en el caso del señor Sánchez, el otro 33%, menos 50.000, que votó por él. Yo estoy en el grupo del tercer 33%, que no votó, votó en blanco o votó viciado, y que tiene la expectativa de una oposición seria, responsable, respetuosa, que acompañe, que critique, que proteste en el marco de una protesta pacífica, que exija sus derechos, pero que también entienda que hay que respetar las mayorías. Mayoría es un voto. Claro. Sí, por eso se gana una elección y ya está. Creo que es importante marcar la distancia desde el lenguaje y desde la postura, como lo has hecho en el deseo que le vaya bien, desearía por el bienestar de toda la nación y de todos los peruanos, muy diferente de realmente tengo esperanza en este gobierno, creo en este gobierno, que me parece que estás dejando claro de alguna manera que no es mucho lo que sientes. Es que no sería sensato, ¿no? O sea, si creo que no le... O sea, yo creo que las máximas de no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón, son para todo, ¿no? Que el dicho en positivo es, oye, trabaja,
sé honesto, o sea, es, digamos, el ABC, ¿no? Claro. Y no mientas, es el ABC. Y creo que ninguna de las dos personas con las que me tocó debatir en su momento representaban ni la verdad, y ha quedado claro, no voy a ser alcalde, sí voy a ser alcalde, voy a ser senador, no voy a ser senador, y el trabajo cotidiano, no en campaña, el trabajo cotidiano, con los problemas que existen, ¿no? Y la indiferencia frente a decisiones en las cuales ella tendría que haber salido a decir, esta es la posición de la bancada, del partido que yo represento, de que recibo 9 billones de financiamiento público de nuestros impuestos, que he usado para formar gente, pero claro, los últimos actos, cuando la legislatura debió cerrar, de un Congreso que presidía Fuerza Popular, no fueron gestos que a mí me den esperanza, Manuela. A mí me da esperanza la fe de ese 33% más 50.000, en esa fe de una economía estable, que no tenga privilegios, ni abusos, ni monopolios. Estoy, y cuando vea alguno lo diré, y en esa claridad de que no todos valoran el Estado de Derecho ni los derechos humanos, pero yo creo que no hay vida en comunidad sin respetar los derechos del otro, ¿no? Y menos con los retrocesos que hay en educación y con los retrocesos que hay en temas de mujer. Y eso me parece clave, ¿no? Así que yo tengo claro que la anemia y desnutrición es prioridad, se gastan 22 millones en anemia, en prevención de anemia se gastarían 18, matemática pura, más allá del costo en capital humano, que significa que la mitad de los niños de 0 a 3 años, casi cerca de 1.200.000 niños que nacieron, la mitad de ellos tienen anemia y desnutrición y condenados a su futuro. Esa debería ser la prioridad uno de un gobierno, de cualquier gobierno. Y la prioridad también debiera ser, ante la evidencia de que el crimen organizado ha crecido, decir, oye, de repente esas leyes que di, que además las defendieron abogados de partes interesadas, podrían estar pésimas, ¿no? Entonces, ¿por qué no las reviso? Las corrijo de inmediato, no una comisión de 6 meses, de inmediato, anunciado además en el mensaje presidencial. Entonces, es lo que creo que hay que hacer. Y eso no tiene por qué ser con insulto ni con grito, eso es totalmente racional, Manuel. Creo que con algo que has dicho dejas claro una de las críticas que empezó a nacer con respecto a estas declaraciones, ¿no? Has dicho, yo no trabajaría junto a Keiko Fujimori. De ser convocada para un gabinete, no trabajaría junto a Keiko Fujimori. Mantienes esa postura, vas a hacer oposición, Marisol. Manuela, pero no lo he hecho nunca. Ni siquiera en el 21, en el que el partido decidió apoyarla y yo también, dejé por escrito lo mismo que te estoy diciendo ahora. Mi papel no es estar, ni siquiera fui parte del equipo técnico, porque no me corresponde, no es lo que yo hago, no es lo que yo quiero hacer. Si yo desconfío del respeto a la institucionalidad, del respeto al Estado de Derecho, del respeto al equilibrio de poderes, del respeto al equilibrio fiscal, del respeto a los derechos humanos, no puedo ser parte, porque me perdería en el trabajo, que eso sí hago, y no podría hacer lo que tengo que hacer, que es fiscalizar en democracia, con corrección. Y me arrepiento de haberle dicho ociosa. A mí no me gusta usar la calificación, pero describe una conducta política. La manera de enfrentar eso es trabajando y cerrándome la boca. Ojalá tenga que salir a decir, mira, qué trabajadora era. No me había dado cuenta, ¿no? Claro. Y eso creo que también es bueno. Entonces, a mí la verdad no me parece que haya contradicción, ¿no? No gusta, probablemente la gente quisiera, hay mucha frustración, hay mucho dolor. Ella tendría que salir el 28 de julio a decir, vamos a garantizar justicia para Puno, para Ayacucho, para Cusco, y hacer una comisión investigadora. Hasta García hizo una comisión investigadora por el baguazo del Ejecutivo. No significa que la justicia no esté haciendo su trabajo. Significa que necesitas una respuesta política y que eso se blindó y se impidió desde el ejercicio del poder que ella tenía a través de su partido, ¿no? Desligarse de las barbaridades que ha hecho su partido en el Congreso no es responsable. Así que esperemos que mañana, que asume la presidencia, lo haga consciente de que más del 60% del Perú no le cree, no confía en ella, no considera que sea bueno para el Perú que reivindique las violaciones a derechos humanos que hubieron durante el gobierno de su padre, ni que pretenda tapar el sol con un dedo diciendo que no hay pues leyes peligrosas y no hay impunidad. Y ese es mi trabajo. Tampoco va a ser aplaudido, por supuesto, pero es lo que tengo que hacer, ¿no? Si no, pues postularé para Foca, para recibir aplauso, ¿no? Pero un político tiene que ser responsable, serio y asumir las consecuencias de sus decisiones, y yo las asumo todas.
Marisol, creo que el crecimiento de candidaturas como la tuya y la de Jorge Nieto demuestra que hay una intención de consolidar un centro político en el Perú. Tú hablabas de ser oposición, sin embargo, tengo entendido que has tomado distancia de Primero la Gente. ¿Estás pensando en una nueva conformación política? ¿Estás pensando desde dónde conformar esa oposición? Desde el lugar de siempre, Manuela. Yo soy humanista, social cristiana, desde los 17 años, hace 40. Y lo seguiré siendo porque es desde donde yo hago política. Yo creo que los signos de los tiempos que se anunciaron en su momento con el individualismo de Caritas in Veritatis, con la falta de conversación y la polarización de Fratelli Tutti, con el descuido al medio ambiente y al cuidado de la casa común, de Laudato Si, y con la última encíclica que pone en evidencia el riesgo de la inteligencia artificial del Papa León XIV. Uh-huh. Todas esas encíclicas te marcan principios y valores que son los que yo hago míos. Y derechos humanos, que no son otra cosa que el reflejo de su momento Mater Magistra, que fue otra encíclica. Entonces yo sí creo que hay principios y valores que no tienen que ver con los extremos ni de izquierda ni de derecha, que los combate la doctrina desde la Rerum Novarum, porque todos los extremos son dañinos, son perversos, y además se encuentran en esta lógica en contra de los derechos, que han sido el por estos no, justicia y digamos todos estos derechos, educación, mujer. Y esa es la manera desde donde hago política. Y mi salida del Partido Popular Cristiano en su momento fue porque yo ya no podía representar una posición que había, desde mi perspectiva, abandonado a los derechos humanos, que son la base para que haya paz. Así que estoy en un colectivo ciudadano, en una red ciudadana, en varias en realidad, en Inversión por la Infancia, en Tejedoras, y en este esfuerzo que se llamó inicialmente Lo Justo, que también ha seguido su propio camino, y con un grupo grande de personas entramos a pelear un espacio político desde Primero la Gente. Fue una experiencia muy linda de encuentro de diferentes en el sentido común, pero cuando nos enfrentamos a una nueva polarización de extremos populistas ambos, pero derechas e izquierdas, con rasgos autoritarios y retrocesos en derechos, yo decidí no apoyar a nadie, y el partido decidió apoyar a Sánchez legítimamente, pero en contra de lo que yo quería, y ante eso o el silencio, yo había sido candidata presidencial, no correspondía hacerme la muertita, me invitaron a o respaldarlos o guardar silencio o tomar distancia, y yo decidí respetuosamente tomar distancia, y junto conmigo muchos otros salieron agradeciendo profundamente la experiencia y validando que la gobernabilidad del país solo será posible en el encuentro, no en el odio. No se puede aniquilar democráticamente a través de la indiferencia, el silencio o la persecución a la mitad del país o al 60% del país. Tienes que incorporarlo, escucharlo, tender puentes, generar canales, garantizar la protesta pacífica cuando no has abierto un espacio de diálogo que en verdad es mejor para todos, fortalecer el acuerdo nacional para que haya un espacio de representación, un multiactor, ¿no? Y yo creo que en eso hay que trabajar todos y todas, aunque le dé alergia a las orejas que creen que van a anular la existencia de la mujer a través de la negación, ¿no? Así que ese es mi trabajo, estoy muy contenta de hacerlo, además, Manuela, y entiendo que sería mucho más fácil canalizar ese 60% de temor y de frustración y de alertas a través de la descalificación permanente de la señora Keiko, pero pierdo el tiempo. Y por respeto al 33% que la respaldó, es a ellos a los que les muestro respeto. Confío en que la ociosidad que caracterizó su acción política termine mañana, o bueno, terminó en campaña, y que continúe por 5 años. Demanda mucho tiempo, mucha energía, mucho sacrificio. Y no necesitamos figuras románticas, necesitamos un gobernante que gobierne para todos y para todas, entendiendo que hay que caminar a igualdad de oportunidades, pero que el piso no está parejo, así que hay que tener políticas públicas con enfoque de género, que significa que la mitad del país no puede tener roles asignados a través de una estructura machista y patriarcal que le cuesta al Perú 3 puntos del PBI en violencia intrafamiliar. Así que hay mucha tarea, mucho trabajo, mucha necesidad de escucha con modales republicanos. Y eso es lo que yo tengo. Alegría, cero. Resignación, toda la necesaria para poder empezar a trabajar y no quedarme
rumiando la derrota que no le hace bien a nadie, ¿no? Marisol, ahora que hablas de las mujeres, quiero preguntarte primero si te consideras una mujer feminista. Yo me considero una mujer que respeta los derechos de todos y de todas, y el feminismo ha encarnado eso en el Perú, igual que las nuevas masculinidades y la sororidad, que es cuando te das cuenta que esto no es una pelea de mujeres. Y por eso es que De no humanidad. toda mujer es una pelea de hombres y mujeres que creen en la igualdad de las personas. Ujú. Y que por lo tanto la diferencia biológica es una cosa, pero la estructura a partir de el género y de los roles que se le asignan en sociedades como las nuestras, la mujer tiene que lavar, planchar, cocinar, cuidar a sus hijos, cosa que me encanta y es un regalo de la vida, pero que comparto con mi esposo, y que todos tenemos el mismo derecho a tener un proyecto de vida familiar en el que ninguno tenga que ser anulado por el otro, y tenemos derecho a ganar el mismo sueldo cuando hacemos el mismo trabajo, y tenemos derecho además a que no vivamos sometidas a una violencia familiar permanente, y que la violencia sexual, que afecta mayoritariamente, Ujú. mayoritaria y exponencialmente a las mujeres, alcance justicia menos del 0,5% de los casos. Los números son tan dramáticos que ya esas cosas tienen que ver con que hombres y mujeres trabajemos por igualdad, reconociendo que hay un problema en nuestra formación que nos hace creer que la mujer es más frágil, que la mujer es más débil físicamente, por supuesto, es un tema biológico, pero Te lo, te no lo en capacidad. pregunto, te lo pregunto en particular por esta postura de entorno cercano a Keiko Fujimori, como por ejemplo Luz Salgado, que ha dicho que las feministas y que las mujeres en general tendrían obligatoriamente que celebrar la llegada de una mujer al poder. Ya es que ese es el enfoque de las mujeres se pelean contra los hombres, las mujeres peleamos contra los hombres, las mujeres nos enfrentamos porque queremos ser más que los hombres. Eso es un machismo puro y duro a la inversa, no sirve para nada. El enfoque es equivocado. Nosotros no queremos más, queremos igual. Y eso no hace que un hombre o una mujer sea mejor que otro para gobernar. Yo quiero ser presidenta del Perú, pero no quiero ser presidenta del Perú porque soy mujer, yo quiero ser la mejor, o quiero al mejor presidente del Perú. Entonces no tiene nada que ver con que seas mujer y entonces eres feminista. Hay hombres que son nuevas masculinidades que también defienden que los hombres y mujeres, que las personas, para incluir al colectivo LGTBIQ+, y no entrar a todos y todas, tenemos los mismos derechos, pero si no partimos del mismo piso, porque no partimos del mismo piso, en educación, en todo, en trato, las mujeres somos las que tenemos acoso político, a ningún hombre lo cuestionan por su figura, ni porque sea mal esposo, mal padre, es a la mujer, ¿no? Las mujeres recibimos insultos en X que tienen que ver con barbaridades siempre vinculadas al tema sexual. A mí no me espanta, a mí me parece tan ridículo, no tan... A mí critícame por las cosas que hago con racionalidad, pero es sexista, ¿no? Y eso no tiene que ver con mujeres o con hombres, tiene que ver con estructuras mentales. Entonces, quien ha dicho, y yo respeto mucho a Luz Salgado, pero eso es un enfoque absolutamente machista, ¿no? La señora Dina Boluarte fue presidenta y no representó en absoluto lo que las mujeres hubiésemos querido ver en una mujer presidenta del Perú. Así que no, a mí los peligros de Keiko tienen que ver también con retrocesos en derechos de las mujeres. Entonces, una mujer que Por señala supuesto. que no va a defender el lenguaje inclusivo, que en realidad Educación sexual. lo que hace es reconocer la existencia de una mujer que no va, y eso no cambia la historia del Perú de inmediato, pero te va cambiando. No hay que aceptar el golpe, la violencia física, la violencia sexual, eso no está bien. Y eso hay que enfrentarlo, y se enfrenta con políticas públicas, con políticas públicas. Cuando tú sales y dices, con mis hijos no te metas, mi respuesta es, yo con tus hijos no solo me meto, me comprometo, porque si la mitad de los niños violados en el Perú que han sufrido violencia sexual han sido violados dentro de su casa, tenemos un problema, ¿no? Por supuesto que hay que proteger a las familias, a todas, la de la madre soltera, la de la abuelita que se hizo cargo de sus hijos, la de los padres y madres, y también las familias monoparentales. Entonces hay que tener respeto, respeto por el otro, por la otra. Y yo creo que esta batalla que llaman la batalla cultural, en realidad es atacar los derechos humanos, que fueron un logro de la Segunda Guerra Mundial y sobre los cuales se construye la posibilidad de tener paz. No va a haber paz si no hay respeto.
Correcto. Entonces, ridiculizar el exigir derechos es el primer paso para la tentación de negarlos. Sí, claro, el feminismo además no es un endoso automático a cualquier mujer, pese a que ésta vaya incluso en Absolutamente. contra de las mujeres. Para cerrar, Marisol, Eso es machista, sí. eso es machista. Justo ahora que lo mencionas, ¿no? Pasamos de una mujer que quería o dijo ser la madre del Perú a alguien que dice que quiere ser la esposa del Perú, una mujer que dijo ser la madre del Perú y que terminó asesinando a 50 compatriotas. ¿Cuáles serían tus no Bueno, negociables para cerrar con respecto al gobierno de Keiko Fujimori? mi corazón peruano respondería, en el primer caso prefiero ser huérfana y en el segundo divorciada. No necesitamos ni esposos ni madres, necesitamos gobernantes. Eh, y entendiéndolo de la mejor manera, se necesita trabajo y compromiso con el Perú. No es lo que yo he visto en la vida política de la señora Fujimori. Eh, y se refleja datos, hechos, 9 millones de soles para hacer vida partidaria y no logró tener candidaturas a nivel nacional. Eso te refleja por lo menos que no ha habido un trabajo partidario territorial. No te digo ganar, porque eso toma tiempo, hay que formar cuadros, el tema de los movimientos regionales que han reemplazado en las regiones a los partidos nacionales, que han ignorado al interior del país, va a costar mucho, ¿no? Pero que no hayas tenido candidatos a nivel nacional con financiamiento público, cuando ya no se usa para formación, no tiene ninguna justificación. Eso es no haber hecho el trabajo. Y eso es igual ocioso. Y si es ofensivo, para mí es descriptivo. Y lo único que quiero de verdad es poder decir, qué bueno que no había visto ese trabajo, qué mal comunicaron, qué bien que esos 365 días se dedicaron a resolver los problemas del Perú, a preparar lo que puede ser el niño costero, a preparar, a enfrentar la anemia el primer día, ni un solo niño más con anemia en el Perú en primera infancia, porque no hay futuro. Vamos a derogar esas leyes pro crimen. Vamos a hacer una comisión que en 15 días nos diga cuáles han sido las consecuencias de técnicos, no de personas interesadas, no de políticos, de técnicos del Poder Judicial, de la Fiscalía, de quienes escribieron la Convención de Palermo. La OCDE desaparece si no somos capaces de devolverle a la justicia autonomía de verdad, y eso incluye autonomía económica, pero también leyes para que puedan perseguir el crimen. Y eso se refleja en la calle de cualquier barrio de Lima con una pistola en la cabeza robando el teléfono, cartera, carro, matando gente. Entonces hay que trabajar, no hay tiempo para pelear. Y eso no significa eh, arrodillarse, ni ser comparsa, ni aplaudir aquello que no se puede aplaudir, ni mucho menos. Éxitos, por supuesto, todos. Felicitación al 33% que le dio el respaldo, no entiendo, pero respeto y felicito. Y me trago el sapo, pero el mayor de los Comprendo. éxitos porque mi país está de por medio y eso es lo único que a mí me importa. Claro, sí, de acuerdo con eso, Marisol, creo que también refleja mucho lo que significa el bienestar de la nación, ¿no? Y también lo que criticábamos de la otra vereda, ¿no? Que habían quienes decían, bueno, entonces si han elegido esta opción, les deseo pobreza, les deseo miseria, y pues quizás entonces también tiene que ver con asumir que las decisiones de quien asuma el sillón presidencial, la próxima mandataria, tienen injerencia sobre todo en las vidas de las personas más vulnerables. Y eso para mí es una preocupación enorme, porque... Pero, terrible, Manuela, pero además toda la campaña ha estado cargada de racismo profundo, profundo, de discriminación, de insulto, de ricos contra pobres, de capitales versus la periferia de las regiones, de Lima contra las regiones, de los peruanos en el Perú contra los peruanos en el exterior, de las mesas 900 que incluyen a votaciones que normalmente no se daban por la lejanía, por la geografía, y eso hay que remontarlo, ¿no? Y para remontarlo hay que empezar por reconocer que la calificación ha venido acompañada del discurso político, me incluyo, y hay que hacer el esfuerzo por mencionar hechos concretos que hay que superar. Hecho concreto de la señora Keiko, trabajo, que se vea, trabajo, trabajo de verdad, de todos los días, de construcción de políticas públicas, de diseño de un fondo soberano que se maneje con total transparencia para ejecutar la infraestructura que se necesita para competir en el mercado de tierras raras y minerales críticos en un momento en el que esa es una oportunidad para el Perú.
y hay que hacer los corredores logísticos porque si no perdemos todo, y hay que tratar democráticamente la conflictividad social. Todo está por hacer, Manuela. Entonces, si hay una vereda que quiere insultar a la ¿En otra manos vereda, de yo me quién? tendré que parar al medio, ¿no? No funciona. Y si caerán piedras, me caerá alguna, pues no pasa nada. Pero creo que el deber va a ser estar todos unidos en contener los riesgos que sabemos que existen, en llamar la atención sobre las cosas que no están bien, en exigir justicia para el sur del Perú, para las niñas Aguajún Guampís, y por supuesto para Huancavelica, enfrentar la anemia como primera medida de 28 de julio, cumplir las promesas y compromisos del Estado, devolver el equilibrio fiscal, quitarle la iniciativa de gasto al Congreso, todo está por hacer. ¿Me gusta la persona que ha sido elegida para hacerlo? No, pero ha sido elegida por gente que respeto. Y si la respeto, respeto su voto. Y respeto a esa mayoría que la ha sentado en el poder. Y ya, no hay más que eso. Sí, no queda otra en el juego democrático que todos hemos aceptado jugar. Muchas gracias, Marisol, por tu Con tiempo. reglas raras, pero aceptaste las reglas, ahora acepta el resultado. Muchas gracias, Marisol, por tu tiempo y entonces esperamos la conformación de una coalición de fuerzas democráticas que más que nunca van a ser necesarias para preservar la memoria y la justicia. Gracias, Manuela. Nosotros seguimos en eso, un espacio que se llama Democracia con Resultados. Ese es el conductor. Queremos democracia, pero no esta que no se ve, esta que nos puso en la primera ola de pandemia en la tasa más alta de mortalidad, esta que frente a un terremoto similar a la tragedia de Venezuela, con la que me solidarizo cada día de mi vida, nos tiene permanentemente expuestos, esta que no prepara un niño, esta que deja la mitad de los niños con anemia y desnutrición. No, una democracia de verdad, una que dé resultados, que cambie la vida de la gente, que dé un estado de bienestar, que nos devuelva la esperanza y las oportunidades. Esta democracia con resultados tiene un espacio de gente muy grande hoy, que seguramente nos está escuchando y a quienes saludo, jóvenes, personas que nunca hicieron política, que decidieron asumir el reto y con las que yo voy a seguir hasta el final de mi vida, espero, buscando un lugar que podamos construir o que nos pueda acoger con distintas maneras de ver el mundo, pero que nos encontramos en el sentido común. Gracias, Marisol. Gracias a ti, Manuel.